Decía que son más las personas que rechazan la invitación que los que la aceptan. Mientras la religión tradicional sigue enseñando temer a Cristo porque Él está enfurecido y airado todo el tiempo, y acudir a la Virgen María porque ella sí es compasiva y entiende a todos, esto es una mentira muy grande, absurda y diabólica. Porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro amigo personal, nuestro representante y gran mediador. Él nos entiende y conoce mejor que nadie porque es nuestro compasivo Redentor. Nadie mejor que pueda interceder por nosotros, nadie mejor que pueda ayudarnos en los momentos de debilidad, que esté ahí todo el tiempo como Cristo el Señor. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este versículo nuestro Señor expone los privilegios de creer en Él y los peligros de no hacerlo. Dice, el que en Él cree no es condenado. Y esta es la tercera vez en este diálogo que nuestro Señor habla de creer en Él y de sus consecuencias. Tanto énfasis en lo mismo. ¿Por qué creen que será? ¿Por qué habrá tanto énfasis en creer? ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en esa palabra? ¿Por qué será? Es la base de la salvación. Así es. Creemos en el sacrificio de Él, entonces nuestra fe está muerta. Así es. Porque es el todo. Porque es la forma como nos apropiamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Creer es aquello sin lo cual no se puede tener la vida abundante de Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor le había dicho a Nicodemo? ¿Recuerdan? ¿Qué le había dicho? No les escucho. No, pero con respecto a creer. Para todo aquel que cree no se pierde, Mas tenga vida eterna. Amén. Solo por la fe el hombre abraza el ofrecimiento de Dios en su Hijo. Martín Lutero dijo: la fe que justifica no es la que incluye obras de caridad, sino la fe que se aferra a Cristo. La expresión "no es condenado" equivale a decir es perdonado, absuelto, justificado, eximido de culpa, liberado de la maldición de una ley quebrantada, no contado como pecador y reconocido justo a los ojos de un Dios santo. Vemos que la frase está en presente y no dice no será condenado al final. Dice en el mismísimo momento en que la persona cree en Cristo Jesús, se quitan sus iniquidades y se le cuenta como justo. Cuando Francia e Inglaterra estaban en guerra, un barco francés que estuvo ausente mucho tiempo, al regresar tenían necesidad de agua y víveres
pero no se animaban a entrar a un puerto británico por temor a ser apresados. En el puerto se supo la noticia de las dificultades y por medio de señales les hicieron saber que la guerra había terminado. Sin embargo, los marineros no creyeron la buena noticia, pero al fin, impulsados por el hambre y la necesidad, decidieron entrar al puerto y entregarse como prisioneros si fuese necesario. Cuando entraron descubrieron que la guerra había acabado y reinaba la paz. Jesucristo ha hecho la paz entre Dios y los hombres. Esta es una gran verdad, pero todavía hay muchas personas que no lo han podido creer. Todavía hay muchos que no lo saben y otros que lo han escuchado, pero no lo han podido aceptar. En contraste con el que cree, el que no cree ya ha sido condenado. El hombre que se niega a creer en Jesús se encuentra en un estado de condenación desde ya, ahora mismo. No dice será condenado en el futuro. Dice el que no cree ya ha sido condenado. La maldición de quebrantar la ley está sobre su cabeza. Sus pecados le agobian pesadamente sobre sus hombros. Está ante Dios muerto y culpable. Se encuentra al filo del abismo, a un solo paso del infierno. Mientras por la fe uno se convierte en heredero del cielo, por la incredulidad compra su boleto de condenación y es ya súbdito del diablo. Mientras uno cree, se retiran todos los cargos en su contra. El acta de decretos que nos era contraria fue clavado en la cruz del Calvario. Si no lo hace, está cubierto por sus pecados que le hacen abominable a los ojos del Dios Santo. La justa ira de Dios está sobre él. De esta manera podemos ver que toda la humanidad se divide en dos clases. ¿Cuáles serían? Creyentes, incrédulos. Toda la humanidad se puede dividir en esos dos grupos. Nuestro destino eterno está determinado por la actitud que adoptamos hacia Cristo Jesús. ¿Aceptamos el don más grande o le rechazamos? Pero recordemos que si le rechazamos el regalo más grande que Dios nos ha dado, también lo único que aguardaremos será la condenación más grande de la que hablábamos. Creer en el nombre es lo mismo que creer en Él. El nombre de alguien designa su persona. Aquí representa sus atributos, naturaleza y oficio. El nombre de Jesús significa Jehová es y traerá salvación. Jesucristo significa, Jesús significa eso, Jehová es y traerá salvación. Creer en Jesús es aceptar y recibir lo que el Padre me ha dado por Él y en Él. Acerca de la incredulidad, podemos decir que no hay otro pecado tan grande y destructor del alma como este. La incredulidad podemos aseverar con firmeza que equivale al pecado imperdonable. Todos los pecados se pueden perdonar, independientemente de cuán atroces y graves sean. Pero si uno no cree, no tiene esperanza alguna, porque está rechazando de forma deliberada la única posibilidad y medio para alcanzar la salvación. No hay nada tan
ofensivo e injurioso para Dios como rechazar su ofrecimiento conseguido a tan alto precio. Aunque hay pecados de color carmesí, sucios y abominables, la incredulidad es lo más desafiante, desagradecido y perverso que puede haber. Quien sea condenado no debe quejarse de Adán y de su pecado innato. Lo que debe hacer es clamar contra sí mismo por no haber creído en Cristo. Si yo no puedo creer esa grandiosa verdad, mi pecado y mi condenación seguirán ahí. Algo en lo que podemos pensar: cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes, la solución no fue tratar de matar las serpientes, ni tampoco proteger a las personas para que no fuesen picados. Ellos escapaban de la muerte confiando en lo que Dios les dijo. Y este era un método accesible y completamente gratuito. Si alguien moría, era la consecuencia justa por su pecado. Dios no condenaba a la persona. La persona, por incredulidad y por rechazar el ofrecimiento de Dios, se condenaba a sí misma. Igualmente, rehusar confiar y creer en Cristo es equivalente a juicio, condenación, muerte y oscuridad. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí Jesús revelará la verdadera causa de la destrucción de los que se pierden. Tal vez el Señor tenía en mente a los judíos de su época, aunque tenían pruebas de sobra para saber quién era Él. Tenían todas las profecías, tenían todas las señales, tenían el Antiguo Testamento, que todo apuntaba hacia Él. Sin embargo, no vinieron a Él, le rechazaron, le aborrecieron, hasta finalmente llevarle a la cruz. Pero el verdadero motivo era porque no estaban dispuestos a abandonar sus pecados. Asimismo, los que se condenan también en nuestra época, no es porque haya precisamente falta de luz para guiar a los hombres al cielo, ni tampoco porque Dios carezca de amor o no quiera salvar. Es porque los hombres de todas las épocas aman su pecado y no quieren ir al Señor, la luz, donde sus malas obras serán evidenciadas y descubiertas. ¿Qué dice el texto? Que la luz vino al mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Jesucristo, aquel a quien Nicodemo podía escuchar, Él es la luz del mundo. Y dice la palabra: todo aquel que le sigue no andará en tinieblas. ¿Podemos sacar reflexión y aplicación práctica de esas palabras? ¿Sí? Si usted se acerca a Cristo, si usted anda con Jesús, ¿por qué está en tinieblas? ¿Por qué vive en tinieblas? Si la luz todo lo evidencia, todo lo ilumina. ¿Por qué ama su pecado? ¿Por qué no ha podido dejarlo? Si está en la luz, debe andar en luz. Y debe tener cuidado, no sea que ocurra lo que dice aquel pasaje. Ten cuidado de que la luz que haya en ti no vengan a ser tinieblas.
Si estamos en Cristo, la luz, debemos vivir en la luz, porque Él es la luz del mundo. ¿Pero qué le ocurrió a los hombres acá? Dice que amaron más las tinieblas. El impecable y perfecto Cordero de Dios murió por los pecados de todo el mundo. ¿Pero le aman los hombres por esto? ¿Le aman los hombres al Señor por haber muerto en su lugar? La respuesta es no. Les rehúsan, les rechazan, les resisten deliberadamente, prefieren sus pecados porque al Señor no lo desean. Son parecidos a algunos reptiles, perdónenme la comparación, que viven en las cuevas, los cuales se alejan presurosos de la luz porque prefieren la oscuridad. Un pastor fue llamado al lecho de muerte de un hombre rico. Arrodillado junto al moribundo, le pedía que le tomara la mano mientras oraba por él en esa hora tan solemne. Pero el moribundo se rehusó a extender la mano. Después del fallecimiento, vieron que las manos rígidas encerraban la llave de la caja de hierro. ¿Cuántos, al igual que este moribundo, se aferran al pecado y a las cosas de este mundo hasta el último momento? ¿Cuántos aman la oscuridad y las tinieblas morales y mentales en las que se encuentran? No desean escuchar nada de Cristo porque aman demasiado su pecado y no están dispuestos a dejarlo. Así ocurre a los malvados que rehuyen a la luz del Señor. Los hombres amaron, aman y amarán siempre las tinieblas debido a la corrupción de su naturaleza. No existe carencia alguna en el amor de Dios o en la expiación del Señor. El camino de la salvación se ha revelado de manera amplia y suficiente para que nadie tenga excusa cuando se condene. Aquellos que aman sus propios caminos, oscuros y corruptos, cosecharán el fruto de ellos. Miren lo interesante: obtendrán lo que aman. ¿Aman las tinieblas? Serán echados en las tinieblas de afuera. ¿No desean la luz? Serán privados de ella por la eternidad. Lo que aman, eso tendrán. Las almas perdidas serán lo que deseaban ser y tendrán lo que amaban. Otra enseñanza que también podemos obtener de este texto, el versículo 19, es que mientras una persona más se acerca a Cristo, la luz, más podrá notar su inmundicia y suciedad. Más conocimiento y revelación habrá sobre la pecaminosidad que hay en él. Aquel que realmente es alumbrado por el Señor reconoce su bajeza y miseria y no tiene motivo alguno para enorgullecerse o llenarse de vanagloria o de autojustificación. Hay personas bastante religiosas, he podido conocer a muchas personas bastante religiosas que tienen un concepto demasiado alto de sí mismos, se creen justos. Bueno, pero yo soy creyente, conozco la palabra de Dios, no robo, no mato, no aparezco en los periódicos, no le hago mal a nadie. Pero esa no es la verdadera actitud de un hijo de Dios. Aquel que se acerca a la luz verdadera puede ver la condición de pecado en la que se encuentra, porque como ya lo dije, la luz todo lo revela.
puede reconocer que es un miserable, que sin Dios no es nada y que necesita constantemente de la gracia que Él solamente puede dar. Algo que también podemos ver aquí es que tanto la salvación como la condenación son una realidad presente que tendrá una consumación a futuro. Vemos que los verbos que aparecen ahí dice: el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado. Entonces, ¿cómo es esto que aparece el verbo en tiempo presente? ¿Por qué causa? Ya es condenado el que no cree. ¿Por qué? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque la acción es presente, es creer. En el momento en que cree dejó de ser condenado. O sea, es una acción presente. Así es. Sí. No cree, está rechazando, simplemente adquirió la condenación. Así es. ¿La tiene o no la tiene? ¿Es o no es? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este pasaje y el siguiente son la aplicación práctica de todo lo que el Señor ha venido diciendo a Nicodemo y también la conclusión del versículo anterior. Todo aquel que hace lo malo significa toda persona inconversa, todo aquel cuyo corazón no es recto. Como consecuencia, todas sus acciones son malas e impías. Todo malhechor evita que su impiedad sea manifestada, no desea que se descubran sus malos caminos. Si hay algo que el pecador detesta y nunca quiere que pase, es que sus malas obras salgan a la luz, sean descubiertas. Parece ser que siempre trata de encubrir, tapar su pecado, ocultarlo. Se mueve en la oscuridad para que no sea notorio lo que hace. Y entonces, ¿qué pasa cuando sus obras son descubiertas? ¿Qué decía, hermano? ¿Qué decía, hermano? ¿Qué le pasa cuando sus obras son descubiertas? Está en evidencia, queda desenmascarado. No le gusta que sus obras sean reprendidas, por eso se aparta de Cristo, le aborrece y no viene a Él. Bien haríamos en preguntarnos, bueno, ¿y qué de aquellos que parecen no tener prejuicios hacia Cristo, que les atrae escuchar su mensaje y sin embargo permanecen inconversos? ¿Qué podemos decir acerca de ellos? Las iglesias están repletas de personas así. Les gusta escuchar, no rehúsan de una manera deliberada al Señor ni su mensaje, pero sin embargo tampoco se han convertido. Para estas personas el pasaje también aplica, porque si conociéramos realmente lo que hay en sus corazones, a pesar de la aparente simpatía por la luz, no la aman realmente. Porque hay otras cosas que aman más, cosas que no están dispuestos a dejar y que les mantienen apartados de Cristo. Todo aquel que oye el Evangelio y muere inconverso no ama la luz, ni desea ser cambiado. Por otra parte, los corazones sensibles y sinceros
siempre irán a Cristo. Se me ha agotado el tiempo. No tenía otro pasaje para explicar, pero el tiempo se ha ido. Quisiera saber si hay preguntas.